Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, y hoy analizaremos a Correa como el mejor profesor de democracia y economía del mundo. Ya antes fue denominado como el mejor presidente del mundo en el año 2016, pero ¿cómo puede decirse que Correa es ahora el mejor profesor de democracia y economía del mundo? Hemos visto que en la última parte de esta semana y las semanas recientes, Correa se presenta en RT haciendo entrevistas a personajes importantes de la política, de la filosofía en el mundo moderno. RT es el canal de la televisión rusa. Y hay una gran diferencia entre Correa como entrevistador y los entrevistadores de los canales. Cuando uno ve a un entrevistador, a un periodista, uno alcanza a entender que para un periodista lo más importante es la credibilidad. La credibilidad es algo que se puede obtener de muchas maneras, sin que sea necesario decir la verdad. Por ejemplo, muchos sacerdotes son creíbles, aunque no digan la verdad. Muchos pastores en la calle cogen un parlante, un micrófono, gritan y pueden decir miles de cosas, pero son creíbles. También son creíbles muchos comerciantes, muchos mercachifres, también son creíbles algunos curanderos. Cualquiera puede ser creíble. La credibilidad es algo que se puede conquistar con verdades, con mentiras, con escándalos. Por ejemplo, es el caso del actual presidente del Ecuador. Él es creíble porque utiliza no la verdad ni nada de eso, utiliza el escándalo y la denuncia para hacerse creíble, pero no valora ni da valor a lo que fue su palabra antes de las elecciones, ni le interesa cumplir tampoco sus promesas electorales. La credibilidad es algo que se puede obtener por múltiples caminos y a un periodista le sobran argucias y argumentos para conseguirla. Es muy diferente de lo que persigue un profesor. Un profesor lo que persigue es el conocimiento. Es el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es una verdad de corta duración que navega en el mar de la duda y que muere también en el mar de la duda, porque un día vendrá un nuevo aparato, vendrá otro nuevo conocimiento y echará abajo al conocimiento anterior. El conocimiento se diferencia en sí de la verdad, porque la verdad pretende ser eterna. Te cree en Dios para hoy y para siempre. Pero el conocimiento no. El conocimiento no es eterno. Entonces, decimos que Correa es un gran profesor porque él en sus entrevistas lo que busca es el conocimiento, que la gente conozca las cosas. Y para eso hace preguntas a sus entrevistados con el fin de dar conocimientos. Pero a su vez esto nos plantea que es un profesor de democracia, no de política, porque es muy diferente la política de la democracia. La política es en realidad un juego. Los seres humanos hemos inventado muchos juegos. Los juegos de azar, los juegos inocentes, los juegos infantiles, pero también hemos inventado juegos sumamente peligrosos. Por ejemplo, la guerra. La guerra es un juego. Los negocios son un juego. Y la política es un juego. ¿Cuál es el factor que nos permite reconocer que es un juego y no otra cosa? Porque el objetivo fundamental es ganar. Todo aquello en lo cual lo más importante es ganar se convierte en un juego. Diferente de la democracia, donde no es lo más importante ganar. Lo más importante para la democracia es distribuir el poder, distribuir la riqueza, distribuir el conocimiento. ¿A quiénes van a distribuirse esos conocimientos? Pues se buscará distribuir a la mayor cantidad de seres humanos posibles. Entonces en el comercio existen muchas formas de distribución.
En la educación existen muchas formas de distribución. En el poder también existen muchas formas de distribuir el poder. Y entendemos como poder, claramente, al uso de la fuerza. Poder es esencialmente el uso de la fuerza. Y las fuerzas pueden ser el ejército, puede ser la policía. Un mafioso puede ser también muy poderoso si utiliza la fuerza, si tiene un montón de sicarios. En fin, poder es el uso de la fuerza. Entonces, con estos conceptos un poco claros, podemos decir que hay una gran diferencia entre democracia y política. En la democracia lo que se procura son crear personas. Las personas son gente que desde muy pequeños comienzan a decidir en todo. Y cuando llegan a adultos tienen la capacidad de decidir en todo, especialmente en aquello que afecta a su vida. En cambio, en la política, lo importante es formar ciudadanos, que son individuos que tienen deberes y derechos. Los individuos que tienen deberes y derechos son iguales ante la ley dentro de un territorio, dentro de un país, y son diferentes con respecto a otras personas y a otros ciudadanos de otros países. En cambio, las personas siguen siendo personas, tienen una identidad que les hace diferentes, pero al mismo tiempo les hace iguales a otros seres humanos de cualquier parte del mundo. Porque las personas pueden vivir en cualquier parte del mundo. Su identidad no es como ciudadano, es como ser humano. Entonces, con estos conceptos tenemos claro que lo que hace Correa, y lo hizo en 523 sabatinas, era educar a su pueblo. Y para educar a su pueblo, enseñarle lo que es la democracia, utilizaba unas reuniones llamadas sabatinas, que eran todos los sábados. Y en esas reuniones sabatinas presentaba todo lo que había hecho, inclusive hasta lo que había comido, por dónde había ido, cómo usó su dinero, qué hicieron sus ministros, qué hicieron todos los funcionarios públicos, dónde están los problemas, cómo se pueden resolver los problemas. Y él planteaba soluciones y al mismo tiempo escuchaba a la gente. Por eso iba a cada pueblo. Fue a 523 localidades. Y en esas 523 localidades obligaba a sus ministros a sentarse junto al pueblo para que se codeen, para que se sientan que un día dejarán de ser los individuos que viven en esos edificios donde se creen todopoderosos. Entonces este proceso de contacto humano con la comunidad para aprender de ella, inclusive iba a dormir en pueblos, iba a comer en mercados. Este contacto era lo que le ayudaba a él a percibir lo que es la gente, lo que es su país. Y luego él tomaba medidas desde su puesto de mando para canalizar la economía del país de manera que los recursos naturales y los recursos humanos que tenemos en Ecuador fueran a parar en manos de la mayoría, no en manos de grupos, en manos privilegiadas, en manos de clanes familiares. Su mayor enemigo dentro de esta fórmula de democracia fue indudablemente los bancos y sus medios de comunicación, los banqueros y sus medios de comunicación, porque desde la revolución de Alfaro, los banqueros comenzaron a gobernar en este país, a manejar este país. Ponían y quitaban gobiernos junto con los exportadores. Éramos un país exportador. Vivíamos para el saqueo a través del banano, el saqueo a través del petróleo, el saqueo a través del pescado, a través de las flores y a través del camarón y otros productos como la tagua, el caucho. Entonces, esta fórmulas de llevar un país hacia el saqueo estaba abanderada por los ricos y las familias que dominaban Quito, Guayaquil y Cuenca por sobre todo. Correa luchó contra estas familias, contra estos bancos, y tenía un espacio dentro de sus sabatinas donde iba denunciando y nos iba enseñando todas las semanas cómo se usaban las palabras, cómo se usaban los conceptos, cómo se usaban las noticias
para crear animadversión a su gobierno, para desconfigurar la realidad, porque era un juego entre la credibilidad y el conocimiento. Bien, en este momento hemos vuelto al país donde lo más importante es la credibilidad, y cualquier persona que utilice un medio puede difamar a otra, y la fórmula de gobierno ha sido el descrédito al gobierno anterior. ¿Por qué es la fórmula de gobierno de Lenín Moreno? ¿Por qué su fundamento para administrar el Ecuador es el descrédito al gobierno anterior? Porque él vive primero una conducta psicológica. Él es parte él vive una frustración personal, por supuesto. Recibió un balazo, una décima vértebra dorsal, quedó paralítico, y eso, por supuesto, crea un individuo con grandes problemas de frustración psicológica, porque era un individuo que vivía normalmente y ahora tiene que habitar en un cuerpo que prácticamente no es suyo. En segundo lugar, esta frustración se multiplica cuando su antecesor era un tipo que practicaba deportes, ciclismo, iba por las carreteras, excursionismo con su hijo, explorando las riquezas del país, exhibía su fortaleza física. Por otro lado, tiene un complejo de inferioridad porque su formación académica es básica. Llegó a licenciado en una facultad donde se formaba el vecino de la tienda que tiene una tienda. Y entonces Correa, en cambio, llega y estudia en la Universidad de Illinois, se estudia en Bélgica, y entonces en la Universidad Lovaina, y es un prestigioso estudiante y profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Entonces tenemos dos frustraciones, pero luego la impresionante obra de Correa. Construía obras trabajando en 3 turnos diarios, es decir, las obras se hacían con trabajadores que trabajaban las 24 horas al día. Y se hacían obras de manera tan rápida y tan perfecta, tan correcta, que para el país era una sorpresa de encontrarse que había cambiado de la noche a la mañana, se puede decir. Inclusive, su gobierno fue tan correcto que para evitar que hubieran sobrefacturaciones, trampas en la compra, por ejemplo, de medicamentos, hizo un sistema que se llamaba de subasta inversa. Es decir, reunía todo lo que necesitaban: el Seguro Social, el Ministerio de Salud, la medicina militar, es decir, la policía y el ejército, y una vez que tenía la cantidad de todos los medicamentos, llamaba a las compañías y les pedía que propongan precios, y escuchando el precio de la otra compañía propongan un precio inferior. Se llama subasta inversa. En lugar de que sea proponer un precio más alto, proponían un precio más bajo, y de esa manera llegó a reducir y a ahorrar al país millones, cientos de millones de dólares solo en la compra de medicamentos. Casi todos los concursos que se hicieron para las obras públicas se hicieron mediante concurso de merecimientos, no se entregaba, y habían empresas especializadas en llevar a cabo las construcciones, el sistema de concursos, etcétera, etcétera. Pero la frustración del actual presidente le llevó también a utilizar la mentira y la difamación al gobierno anterior. Porque como ya es un gobierno que venía predispuesto a la derrota, porque no sabía cómo usar los estudiantes que habían llegado por cientos, no sabía cómo estudiar entre las mejores universidades del mundo, ¿no? Las represas, las centrales hidroeléctricas, las carreteras, los caminos, toda la infraestructura montada, para justificar su inoperancia, comenzó a utilizar la mentira de que le faltaba dinero, que el otro gobierno le había dejado deudas y que no podía trabajar porque no tenía dinero suficiente. Esta fue la primera mentira. Y
ahora para justificar todo el deterioro que está viviendo su gobierno, en el que ha reemplazado trabajadores que ya tenían experiencia por novatos, asaltando los cargos públicos con partidarios que no tienen ninguna capacidad, y al mismo tiempo desorientado, porque ha destruido el poder ejecutivo al separar y al conflictuarse con su vicepresidente. Ha destruido la imagen del poder legislativo al destruir al presidente electo, reemplazarlo ahora por otro y crear una conflictividad dentro del Congreso para sacar leyes a favor. Ha destruido al poder electoral, al poder y al cuarto poder, que es el poder de transparencia, el poder de control público, que nombraba superintendentes de bancos, de compañías, etcétera, etcétera, y los ha convertido a esos cargos en botín político. Además, ha repartido las tierras que están cerca de las grandes obras del gobierno al mejor postor, para lo cual ha suprimido el impuesto a la plusvalía. En estas circunstancias se mueve, y es así como nos enfrentamos a la situación. En tanto que Correa sigue manteniendo el nombre de brillante profesor, que durante 523 jornadas, como vuelvo a indicar, nos enseñó a los ecuatorianos cómo se maneja la economía, quiénes son los pícaros de este país, cómo se puede luchar para cambiar la realidad. Esto se llama Era un demócrata, y ahora lo hace a nivel mundial. Enseña al mundo entero quiénes son y cómo son los juegos políticos globales. Muchas gracias.